Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias de nuevo por estar ahí en la pantalla de su celular, de su tablet, de su computadora. Mi compañera y amiga, no, de este lado, Malú Villarreal, No, investigadora e historiadora, está con nosotros en un programa más que hoy está intitulado Historias de la historia de de las Bacalar, historias Quintana de Roo, Bacalar. México. Malú, ¿cómo estás? Muy Hola buenos a todos, días. ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, Enrique. Qué bueno, eso me da Bien, mucho bien, gusto. retomando. Qué bueno, qué bueno. Tuvimos la semana pasada un descanso obligatorio porque hubieron algunas situaciones de tipo técnico. Ya sabes, si no es el streaming, es el equipo, es la cámara, en fin, como esto es un asunto meramente de transmisión de la cultura, el entretenimiento y la diversión, pues aquí estamos sin afán de lucro, ¿no? Hoy, historias de la historia de Bacalar, Quintana Roo. ¿Cómo empezamos el día de hoy, mi estimadísima investigadora Malú Villarreal, Sonora? Pues fíjate que es una larga historia. Ya te he dicho, ¿no? Tengo una fascinación por toda la historia de esta zona de De Quintana Roo, México. actualmente Quintana Roo, que es esta parte de Bacalar, la zona que está de Carrillo Puerto para abajo y hasta Belice, ¿no? Que tiene una historia bien compleja, muy interesante, muy poco difundida, muy poco estudiada. Deja tú que sigamos sin que nos reconozcan que fuimos cuna del primer mestizaje, ¿no? Primer matrimonio español, pueblo original, por amor, no somos hijos de la Malinche, sino de estas historias que son tan maravillosas en esta zona, ¿no? Son miles de años de historia en toda esta zona y es una zona muy compleja, es una básicamente toda esta región nos mantuvimos aislados porque es una zona, digamos, hidrológicamente muy compleja, son pantanos básicamente, y durante muchísimos siglos se mantuvo aislado. Muchos siglos durante, digamos, la época moderna de México, porque durante la época, que luego vamos a hablar también de eso, de la época de los mayas, hay muy poca información, siempre tenemos esa impresión, ¿no crees? De que fuimos así como tierra de nadie, estuvimos abandonados, no había nadie. Que llegaron Digo, a estamos darnos lejos de Chichen todo, Itza. ¿no? Así como que no había nadie aquí, ¿no? ¡Qué tontos Estamos son! lejos de Chichen Itza. Ah, ¡Qué tontos de son! todos No los sitios saben arqueológicos nada. grandes. Aquí está la Pues verdad. de repente, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces resulta que no, que hay muchísima historia de miles de años en toda la zona, solo que, digamos, vamos a ir platicando un poquito cuáles son los inconvenientes de la investigación histórica en México. Es un poquito cerrado el asunto, ¿no? Pero hoy quiero que empecemos por contextualizar cuál es esta zona. Nos vamos a ir rápido el día de hoy. Les traje una presentación para que vayamos entendiendo cuál es la relevancia de la zona, ¿no? Si me permiten, voy a poner la presentación y ahí Pero la vamos por platicando. supuesto. Acá está. Ay, no, este es Google Earth. Espérenme, ya me fui a Google Earth. Ya iba a mostrar un mapa antiguo y ya me fui al Google Earth. Acá Primero está. empecemos por el mapa Bien. antiguo. Este es el mapa de Google Earth. De aquí saqué la base de la presentación. Miren, a la zona de la que vamos a estar platicando en estos programas sobre toda esta cuenca de Bacalar es esta. Es esta región que está al sur de la península de Yucatán, al norte de Centroamérica y que tiene una historia bellísima, riquísima de miles de años y que es fascinante y es muy relevante a la actualidad porque entendiendo cómo funcionaba toda esta zona en la historia podemos entender cómo debería funcionar actualmente y cuáles son los retos a los que otras culturas, otras generaciones se enfrentaron y lo resolvieron. Bien, digamos, esta es la zona de la cuenca. Por acá van a ver, si ven ahí el mouse, este es Bacalar. Aquí esta mancha blanca que está aquí abajo es Chetumal. Ujú. Y ahí se van dando una idea, ¿no? Esto es Valle de la Ascensión, este es Valle de Espíritu Santo, toda la parte norte de Carrillo Puerto, y tenemos toda esta zona. Hay una cosa muy importante que tienen que entender. Aquí está ya la división geográfica. Aquí está Quintana Roo actualmente, Campeche. Bueno, me van a querer linchar, pero este es el mapa que nos arroja Google Google Earth y Earth. aquí ya perdimos un pedazo con Campeche, ¿no? El El conflicto famoso de límites punto que put. tenemos con Campeche. El punto put. El punto, Si ya no lo ahí movieron está el para acá. mojón de Entonces, concreto ya, ¿para qué le hacen el cuento? ¿Y desde cuándo Google ustedes? Earth ya resolvió, dice que ellos ya resolvieron el conflicto de límites, que también vamos a hablar sobre ese conflicto de límites después más en otro programa. Y porque los quintanarroenses pintamos una raya
varios kilómetros más adelante y los campechanos la pintan más para acá. Entonces, bueno, esa es otra discusión. Si pueden ver aquí en la parte de Quintana Roo, que es la parte sur que vamos a hablar, la zona que vamos a empezar o sea, que quisiera tocar en varios programas, que es fantástico, es toda la historia de esta zona que está debajo de Carrillo Puerto, que es este punto en el centro del estado, y toda esta zona hacia el sur de Campeche, incluso un poquito pegando con Guatemala y toda la parte norte de Belice. ¿Por qué me interesa? Miren, siempre cuando platicamos con la gente local nos dicen, es que tenemos la impresión de que siempre fuimos así como los apestados, ¿no? O sea, como que esta zona no cuadró en muchas, no figuró en muchos libros de historia, en historias, y hay muchísima historia fantástica, muchísimas cosas formidables de esta región y no aparecía. Y cuando empiezas a leer la historia, los libros y lo demás, te vas dando cuenta que sí, efectivamente no aparecíamos. Y les voy a mostrar, tengo una colección de mapas que he estado coleccionando, les hago un comentario, soy historiadora amateur, o sea, para nada es mi profesión, pero soy apasionada. Y cuando empecé a buscar mapas e historia para documentar, empecé a trabajar en esto porque me interesaba mucho entender cómo funcionó toda esta región hidrológica con pantanos y todo lo demás en la historia. No podía ser posible que no hubiera habido civilizaciones, que no hubiera habido aquí nada, hasta que llegamos durante la época del virreinato, ¿no? Y resulta que sí, que hay muchísima historia y si bien no figuramos en la historia oficial, existen muchas fuentes de información. Por ejemplo, no hay mucha información de la Nueva España. ¿Por qué? Pues porque estábamos en la colita, estábamos hasta el fondo y no me van a creer, pero encontré muchísima información sobre toda esta región, pero en los archivos ingleses, porque la parte de Belice pues era Honduras Británicas. Porque Y ahí sí hay muchísima cartografía. españoles no les interesaba esta parte del mundo, ¿no? Les interesaba nomás para que no se les metía el contrabando para Yucatán y para otras partes, porque de hecho el contrabando de palo de tinta y todo eso se fue dando durante siglos y se permitió. De hecho hubo acuerdos entre el gobierno de la corona española y el gobierno de la corona inglesa para dejar que los baymen, que eran los taladores los famosos piratas. Luego vamos a hablar de los piratas. Los piratas dejaron de hacer piratería o sea, el siglo fuerte de los piratas, ya me voy a desviar, ¿verdad? Fue el siglo XVII, 1600 por ahí, finales de 1600 empezó a decaer todo este relajo y los piratas se volvieron más como contrabandistas, ya no eran así como las películas, ¿no? Que atacaban barcos y todo eso para robar tesoros, sino que se empezaron a volver ya más empresarios y luego vamos a hablar de esa historia fantástica. Hay bastantes libros bien interesantes sobre la historia de los piratas. Malú, pero regresando a la zona... Una pregunta técnica. Hace un momento tocaste un punto importantísimo, el famoso punto PUT. Pareciera ser que solo hay selva en ese apartado de la geografía nacional. ¿Cuál es la verdadera división? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Arriba, abajo? No sé. ¿Qué es lo que hay ahí que tanto le interesa a Campeche y tanto le interesa a Quintana Roo? Porque llevamos años con esta división, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Hay algún mineral misterioso? ¿Comunidades? Hay un chorro de comunidades. Pero toda la zona limítrofe, o sea, tenemos son ecosistemas, pero sí hay muchísimas poblaciones en esa zona. Hay recursos naturales, hay muchísimos recursos naturales. Fíjate que el conflicto tiene que ver por una cuestión digamos, vamos a ver los planos, vas a ver los mapas de las divisiones. O sea, hay que entender que Quintana Roo no existía, somos el estado de los estados más jóvenes del país, y Campeche, Yucatán tienen una historia muy larga en cuestiones aparentemente, nosotros éramos parte de toda la intendencia o de la provincia de Yucatán, y Campeche tenía así como su personalidad propia, porque aunque era parte de la intendencia de Yucatán, de la provincia, pues como que no se jalaban, ¿no? Siempre fueron así como tú, eran muy diferentes. Yucatán fue otro universo diferente, o sea, los yucatecos se pintan solos, o sea, desde la colonia, porque sí fue muy peculiar, ha sido muy peculiar su estructura y la forma en la que manejaron por ejemplo, los criollos y los españoles que llegaron de
de la Nueva España, cómo trabajaron toda esta zona, y de ahí se fue formando esta personalidad de los yucatecos. Y los campechanos también forjaron su personalidad en base a cómo fíjate que hay muchos historiadores que hablan de cómo el contorno ambiental forja la identidad y, digamos, la personalidad de los pueblos. Lo forja porque tienen que adecuarse a su entorno geográfico, a cómo se dan las condiciones. Y eso sucedió con Campeche, Yucatán y en este caso con Quintana Roo. Las 4 ciudades que se fundaron cuando llegaron los españoles para esta zona eran Campeche, Mérida, Valladolid y Bacalar. Y que las 4 tuvieron sus peculiaridades, ¿no? En cuanto a cómo se desarrolló en base a lo que pudieron agarrar en el entorno los españoles y después los criollos, ¿no? Pero te digo, seguimos. La cuestión aquí es que nosotros realmente nunca aparecimos. O sea, si te fijas, ese es un mapa de Valls de Asmulia, que era un cartógrafo europeo, y él aparece aquí, esto que ves ahí así subrayado, es la península de Yucatán. La península de Yucatán en 1516, ya estaban los españoles entrando por todas partes, aparece como toda esta zona. Esta no es tanto la península de Yucatán, perdón, esta es, si te fijas, está toda esta zona de aquí. Ahí está Río Lagarto, Lagunas y lo demás, Cabo Fanto, lo demás. Y aquí aparece Chetumal, o la zona que sería futuramente la parte norte de Belice, como una isla. Sí, estamos hablando de toda esta zona del sur de la península de Yucatán, ¿no? Luego tenemos este otro plano que se supone que es el mapa Nuremberg, parte del mapa Nuremberg, que se supone que se fue integrando en los informes, en la relación de los informes que hacía Cortés, y se supone que lo hizo un dibujante indígena, muy buena letra. Pero el asunto aquí es que la península de Yucatán aparece la península de Yucatán aparecía como una isla en la parte norte. Este es el Golfo de México, aparentemente. Y tuve que voltearlo porque lo dibujaron hacia el norte para acá. Entonces ya lo volteé para que más o menos nos demos una idea de cómo estaba dibujado en esa época, pero seguía siendo muy, muy general. Posteriormente, este es un mapa, no crean que lo hicieron en esa época, es un mapa que colectaron de la Universidad de Austin de qué provincias del imperio, de los imperios de los pueblos originales existían en esa época. Es muy importante darnos una idea porque cuando llegaron en 1519 los españoles todavía había bastantes pueblos originales en esta zona. Tenemos a pensar que ya no había nadie. Pero sí, se fijan, estaban aquí los Sáez, estaban Guaymil, todas las provincias, y existían los cacicazgos en esta zona, y había el cacicazgo de Chetumal, solo que Chetumal como tal no existía, existía el cacicazgo de Chetumal, de la zona de Chactemal, pero la ciudad no se vino a fundar hasta principios del siglo XX. Entonces, todas estas... Otompe Blanco, era Payo Obispo, que en algún momento se llamó Cayo Obispo. Luego vamos a ver también cómo fue cambiando eso. Entonces, aquí estaba, ese es un mapa que hay muchísima investigación, ¿eh? Me da un poco de pena decir que la mayor parte de los artículos que encontré sobre esta zona son de universidades extranjeras. No, hay muchísima investigación. Si es la verdad, es la verdad. Pues sí, fíjate que hay una cosa que me gustaría comentar, y es muy mi apreciación personal. En México la arqueología y la antropología y la antropología centrada a la historia, sigue centrada mucho en que las cosmovisiones y que los rituales y las plantas medicinales y todo lo demás, pero hay realmente muy poca investigación que se hace. Me la he pasado buscando información sobre la cotidianidad, de las cosas simples de la vida, ¿no? O sea, cómo iban al baño, cómo construían los cayucos, había muelles, hacían diques, cómo manejaban las milpas en esta zona, por ejemplo, ¿no? Que eran puros pantanos. No. Y como la mayor parte de la investigación está centrada en pocas universidades en México y está, digamos, bastante cerrado el ciclo y el círculo, y necesitas tener así como todos los doctorados del mundo para poder opinar, porque si no te comen vivo, y va a haber varios doctores que me van a tirar,
Tírenle, porque tírenle. no soy, sí, o sea, van a decir, a mí me, o sea, yo digo, soy amateur, pero me encanta investigar. Entonces, la cosa es que cuando empiezas a investigar y te das cuenta que no hay mucha información, ahí está esta visión esa apreciación Euro- desinformada de que aquí europeizante. nunca hubo nada, Es todo o sea, en europeizante. esta zona. Fíjate que en un recorrido por la zona arqueológica de Cojonlich, estaba yo con unos alumnos de licenciatura ahí disfrutando de esta zona, cuando se acercaron dos estudiantes de antropología a nivel maestría y nos decían algo muy interesante que a mí me hizo hacer muchas conjeturas, que la concepción que nosotros tenemos de ciudad, esa organización social en donde se aglutina el poder económico, político, religioso y comercial, ¿sí?, que nos trajeron los españoles, no es la que corresponde a la de los mayas. Los mayas ¿No? tenían estas agrupaciones sociales en torno a estas grandes edificaciones de piedra para agradecer y hacer todo lo que tenían que hacer. Ellos tenían sus propias costumbres y rituales para agradecer todo a la madre naturaleza. Entonces el concepto de la aglutinación, de esa agrupación muy grande de personas, no era la de las ciudades que conocemos nosotros que nos trajeron los europeos, sino tiene otro concepto, otra cosmovisión, que como tú bien dices, no ha sido descubierta ni ha sido dada a conocer tal cual, ¿no? Vimos por ahí una película de Mel Gibson que se llamó Apocalipto, en donde vemos cómo van entrando los hombres pintados, que van a ser pintados de azul y sacrificados en una de las pirámides más grandes, y vemos cómo el entorno, ¿sí?, nos presenta esta división social del trabajo, los talabarteros, los peleteros, los carniceros, etcétera. Creo que es el acercamiento más grande que he visto yo de esta situación, porque no he podido leer nada al respecto, ¿no? Y parece ser que el señor Melitón Gibson vino aquí a Quintana Roo, a Yucatán, y estuvo mucho tiempo antes de sacar su película hablando, sobre todo con gente de Carrillo Puerto, que son los que le tradujeron al maya y los que le dijeron cómo debían pronunciar, etcétera, etcétera. O sea, tuvo un acercamiento un poco más real, ¿no? Ahora, basándonos en lo que tú nos acabas de decir, la cosmogonía en la que nosotros nos estamos insertando, la que estos doctores de los que tú hablas siempre están hablando, es la europeizante. O sea, tratando de comparar un Chichen Itza, un Tzapná, que ahora se llama Tulum, la que quieras, a las ciudades europeas. Aquí debe de estar la iglesia, aquí debe estar el mercado y aquí debe estar el palacio de gobierno, que no es así. No sé qué opines al respecto. No, ahí te va. Yo creo que aquí, ahí es donde nos damos pelotas, ¿no? Porque estoy diciendo precisamente lo contrario. O sea, los investigadores aquí en México todo lo meten a la cosmovisión maya, porque o sea, nos da la impresión de que los mayas siempre estaban adorando la naturaleza, estaban viendo las estrellas, haciendo la guerra, y dices, ¿y a qué hora cocinaban, comían, hacían popó, peleaban con la esposa y cosas por el estilo, ¿no? Y fíjate que empiezo a leer, no hay esa investigación, porque todo lo que lees aquí en México es así, la cosmovisión y que los mayas y que las guerras floridas y que todo era muy romántico el asunto. Y digo, que esa gente no se echaba gases o una cosa por el estilo. Y resulta que empiezas a checar investigación de otras universidades, por ejemplo, unas que yo he colectado muchísimos artículos. Hay un proyecto muy grande, se asociaron varias universidades de Estados Unidos, lamento decirlo, y para investigar todo el norte de Belice. El norte de Belice es una región mucho más parecida al sur de Quintana Roo, que digamos Chichen Itzá o Riobeco, lo que sea, ¿no? Bueno, Riobeco es un poquito más parecido, pero es más parecida a la zona. Entonces tienen bien estudiada toda esa zona y es fascinante leer los artículos, afortunadamente en inglés, donde ellos dicen, mira, o sea, hacen fotografías de satélite, hacen imágenes LIDAR y dicen, aquí había una ciudad, aquí están las bardas de las casas, o sea, ya enterradas debajo del sustrato y lo demás, pero te siguen todas las bardas y estaba así, o sea, la estructura de las ciudades y lo hacen las excavaciones y van más allá y dicen, mira, en esa ciudad, por ejemplo, Blue Creek colinda con La Unión, en Belice, hay enterrados en el sustrato hay muelles, y no muelles chiquitos, o sea, muelles grandes de tráfico, las zonas que ya se asolvaron, todas las cuestiones de las estructuras de diques y canales que tenían en Río Hondo para controlar inundaciones. Han encontrado y documentado cómo se hacía la agricultura en los humedales, en los pantanos en esta zona. O sea, cómo la cotidianidad de la gente, ¿me entiendes? Esa parte de cómo comían, cómo vivían, cómo trabajaban.
más allá de, o sea, yo hago la similitud. Hay un artículo que nunca se me va a olvidar, lo leí hace muchos años en selecciones, que hacían una analogía de lo que podía ser esta deificación de todo, que teníamos esa costumbre de pensar que en la antigüedad todo era así como espiritual, cosmogónico y lo demás. Era un relato que nunca pude volver a encontrar, pero hablaba de unos antropólogos, de unos arqueólogos en el futuro. En el futuro, y llegaban a dar cuenta que era la era fordiana, una cosa así. Entonces encuentran un departamento en ruinas y entran. Y dicen, no, o sea, entra un departamento, era una casa en ruinas, dentro de 5,000 años. Y llegan y dicen, no, mira, este era el templo, seguro este era un templo. Y van al baño, a la taza del baño, y ven la taza del baño, la cubierta, y dicen, y este seguro era algo ritual para hacer sacrificios, ¿no? Y aquí se iba y sacaban la sangre. Entonces empiezas a hacer todo eso y dices, ¿y si era un baño nada más? ¿Y si nada más era una cosa así de ese tipo, no? Entonces, yo sé que muchos arqueólogos deben de dar un patatús cuando me escuchen, pero ya leyendo un montón de artículos de otras universidades, de otras zonas similares a esta zona, y dices, bueno, y aquí no había eso, o sea, aquí no había albarradas, no había poblaciones, y luego empiezas a ver los mapas, muchos de esos mapas hechos por cartógrafos extranjeros que vinieron, que podían entrar en esta zona después de la época de la guerra de castas, y había muchas poblaciones en torno al río Hondo y de Bacalar y toda esta zona. ¿Y dónde quedó toda esa información? Dice, no, pues es que desaparecieron, pero lo que sucede es que no estamos buscando bien. Si dices, bueno, los que están al sur, en Belice, ellos hacen sus fotografías de satélite, ya localizaron todas las poblaciones que había junto al río Hondo, ya las mapearon, y no nada más mapearon, digamos, las estructuras grandes, ¿no? Las pirámides y esas cosas, sino el pueblo. O sea, las bardas, las bases de las casas, la parte donde hay algunas investigaciones donde escarbaron para hacer los análisis para encontrar la forma de agricultura o sea, parcelas agrícolas y cómo se iban transformando, cómo se seguía la modalidad del ecosistema, ¿no? Porque tiende a hacer sedimentación en esta zona. Entonces, toda esa información es fantástica. Ya hablamos con algunos de los investigadores en esas universidades. Entonces, tienen esta visión más práctica de decir, bueno, es que o sea, sí tenían sí iban a la iglesia los domingos, ¿no? Y sí hacían sus sacrificios cuando necesitaban, pero el resto del día, o sea, nosotros no nos la pasamos orando a Dios. Bueno, no todos, mucha gente sí, pero ellos sí, o sea, tenían su visión y tenían esas cosas, pero también tenían una vida y tenían que hacer su agricultura y tenían que buscar la manera de navegar el río y tenían que tener sus muelles y tenían que hacer sus diques y tenían que resolver cuando se les inundaba el pueblo, ¿no? Fíjate que hay una cosa bien interesante que me llamó la atención y sé que me van a linchar muchos investigadores, pero cuando fui a visitar Becan, en Campeche, el sitio arqueológico que está como 8 kilómetros de Xpujil hacia el este, hay un pozo alrededor. Igual Xpujil tiene como un foso o sea, yo dije, bueno, ¿y este foso para qué es? Me dicen ahí los expertos. Los guías. No, es que este foso era defensivo. Era un foso para proteger la ciudad, para evitar que entraran durante las guerras floridas y que no se llevaran a la gente y todo lo demás. Y entonces era un foso muy grande. Me dice, y yo digo, ay, guay, ¿no? ¿Y por qué las otras ciudades no tenían eso? O sea, alrededor, ¿no? Hay varias. Que sí era un foso. Entonces resulta muy que ahora que llovió, Xpujil y Becán están sobre la misma línea. Ahora que llovió un montón en junio y se inundaron todos los pueblos. Para que los radioescuchas se den una idea qué tan grande es este foso. Tiene aproximadamente como 4 metros de hondo y de largo tendrá como unos, o sea, de lado a lado, porque hay como un camino que pasa, había como unos puentes, tendrá como unos 15 metros, más o menos. Entonces rodea toda la ciudad. Y yo dije, ¿y esto? Pues 4 metros de hondo como que no es mucho metro, ¿no? Y además no tiene el ángulo que tiene, por ejemplo, el de Bacalar, que es así, para evitar que vayas a escalar, ¿no? Resulta que ahora que llovió un montón, no se inundó Becán, se llenó de agua el pozo. Y me acuerdo de un artículo que leí de los que están en Belice y dicen que encontraron muchas estructuras para canalización de las inundaciones. Entonces, y tampoco Xpujil, el pueblo sí se inundó,
porque pasa el agua por ahí, son bajos y se captura el agua es un problema en Espojil. Entonces tenían que tener una serie de estructuras para captar el agua. Pero bueno, no me hago teorías, porque luego se enojan. ¡Chamacos! Tengo mis perros aquí, entonces haz de cuenta que pues, me van a disculpar. Entonces, el asunto aquí es que empezaron a hacer esas investigaciones. Déjame, me sigo con el plano, mira. Esta zona, aquí lo ven en la imagen de Google Earth, esa zona en amarillo estaba mal cartografiada para 1670 y la zona en rojo no existía. De hecho, hay muchísimos artículos de investigadores que cuestionan esta parte de cómo Belice, toda la parte digamos, el límite después de Bacalar, un poquito abajo de Bacalar, y hasta todo Honduras Británica, son mis perros, disculpen, no se cartografió. Entonces, este es un mapa de 1670 y en 1670 tampoco existía esta parte, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, a ver, aguántame un minutito. Voy a decirle a mis perros que se quieten. Déjalos, hombre, también quieren transmitir. Bueno, pues en lo que regresa la historiadora, les podemos decir que esta zona de la actual República Mexicana, que en mucho tiempo estuvo bajo la provincia de Yucatán, tenía su propio crecimiento, tenía sus propias acciones, tenía su propio devenir. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Ya les diste sus croquetas? Ya los tengo aquí sentados en un lado. Ay, no tengo ahorita hijos aquí en la casa, pero tengo perros. Es lo mismo, es lo mismo. Estos son mapas, decían, mira, hasta 1775, ese es un mapa que hay que agrandarlo, pero esos son mapas ingleses. Entonces, si te fijas, esta parte de arriba acá, esto que está aquí, es Bahía de Chetumal. Entonces, no aparece en otros planos, pero sigue apareciendo en esa zona. Aquí ya aparece, y hay algo muy interesante que quiero que vean. Ese es un mapa también de 1700, por ahí, principios de 1800, y aquí aparece como Isla Chetumal. Aquí ya aparece para 1800 como Payo Obispo, pero no, o sea, realmente en 1800 y cacho todavía no había una población bien establecida. Estas figuras que tienen aquí son vigías. Eran campamentos, es decir, ¿no? eran para evitar que entraran los Baymen, o que entraran los piratas, o que entraran contrabandistas. Y entonces empezaron a tener, esos los caminos. San Felipe Bacalar, si ven aquí arriba, la otra población que era a medio camino hacia Guatemala, era Chichanjá. Chichanjá aún existen los restos en el ejido de Caobas, está aquí al este, y hasta ahí se trasladaban para ir viendo, o sea, para irse moviendo hacia las provincias de Guatemala o hacia Yucatán. Aquí había Entonces, esos caminos ya existen. ¿Ah? Ya había caminos de Sacbé en toda esta geografía que nos estás mostrando. De hecho, ya había caminos, utilizaban muchos de los caminos antiguos. Hay un relato de un geógrafo en 1889 que es William Miller. Miller dice que los caminos, o sea, describe los caminos y dice que eran así como aplanados, o sea, eran como brechas. Básicamente eran como brechas un poco anchas, pero había muchísima vegetación. Entonces, y si iban, dependiendo hacia dónde ibas, había zonas de que retomaban algunos sacbés, pero la mayor parte eran caminos malísimos, que no podían ni a caballo se podían pasar. Este es un mapa de 1783, sigue teniendo esta parte donde se dice que es Isla Chetumal, esta parte de aquí. Estamos, fíjate, ya pasaron más de 1512 a 1783, son más de 260 años. Y todavía no hay una buena cartografía de toda esta zona. Ya la invasión española, bueno, así es, una invasión española que tenía más de 200 años y no habían hecho una buena cartografía. Esta parte que está en amarillo, ¿la ves ahí? Fue un tratado de 1783 donde la corona española tenía muchas broncas. Toda esta zona, si te fijas, Bacalar lo pusieron para vigilar precisamente esta zona de Honduras Británica, donde se les metían los ingleses, tanto contrabandistas, piratas, corsarios, bucaneros y los Baymen. Los Baymen eran estos cortadores de madera de palo de tinte ingleses, porque era muy buen negocio el palo de tinte. Y entonces Bacalar lo construyeron y cuando hicieron el fuerte por ahí de 1700 y cacho, para contenerlos.
Ya la población existía, pero no tenía estructuras defensivas. Ya tenía una iglesita y todo lo demás, pero habían estado batallando muchísimos años para ir deteniendo a los Baymen. Ese es un mapa que hicieron los franceses. Es parte de Yucatán y esa es la parte roja que le concedió en el tratado de 1783. Hicieron un tratado, un acuerdo entre los ingleses y los españoles para decir, bueno, mientras te mantengas aquí no hay bronca. No te metas en lo amarillo, quédate en la parte roja, que eso terminó siendo Belice, ¿no? Entonces, y lo interesante es que en 1787 sale este otro plano. Este plano de arriba lo hicieron entre los gobiernos, ¿no? Los cartógrafos de sus gobiernos, y este plano de abajo lo hicieron con información local. O sea, lo hicieron con información de los Baymen. Si te fijas aquí, por un Baymen dice. Los Baymen tenían un conocimiento, los Baymen eran los cortadores le llaman Baymen hombres de la bahía porque empezaron explotando el palo de tinte en la bahía de Termios en Campeche. Ahí trabajaban, ahí estaban los ingleses y en 1707 los corretearon. Dijeron los españoles, ya estuvo bueno que estén sacando palo de tinte de aquí, palo de Campeche, y dieron la vuelta y se vinieron hacia Honduras Británica. O sea, lo que es la parte del sur de donde está Chetumal y donde está Bacalar, se empezaron a meter, se empezaron a hacer poblaciones de Baymen y era gente que extraía palo de tinte, pero a veces se metía hasta Bacalar y se metía a toda esa zona y tenían que estar repeliendo los avances porque el miedo de la corona española era que se las fueran metiendo los ingleses y luego se empezaron a apoderar de esas zonas, ¿no? Que eran bastante importantes por cuestiones de logística, era el límite más oriente de la digamos, de la corona española, y pues no querían perder territorios, ¿no? Y pues Oye, Malú, y los habitantes locales ¿y cómo trabajaban los Baymen? ¿Eran ingleses y tenían a eran sus ingleses, esclavos? ¿O no trabajaban con tenían. mayas? ¿O solo eran Fíjate puros que ingleses? es bien interesante esta cultura del palo de tinte. El palo de tinte llegó incluso a ser casi un motivo de guerra entre los dos países. Hubo muchos pleitos porque la industria inglesa se volvió se fortaleció mucho en cuestiones de tintes. Y pues esos canijos contrabandeaban no solamente el palo de tinte, sino buscaban otros tintes en Centroamérica, el añil y cosas así. Y muchos de ellos habían sido piratas. Mucha de esta gente había sido contrabandista y empezaron a ver que era un negociazo llevar madera de palo de tinte a Inglaterra o robar barcos de palo de tinte, ¿no? Fíjate que muchos de esos Baymen eran lo que podríamos decir agentes libres. O sea, ellos trabajaban por su cuenta, se organizaban, había campamentos, había establecimientos. Eran bien bandidos, eso sí. O sea, tenían fama de ser bien bandidos, como lo fueron los chicleros en su época, ¿no? A principios del siglo XX. O sea, tenían esos campamentos, eran terribles y no respetaban la ley. O sea, no respetaban la ley. Pero junto con ellos, con los Baymen, había esclavos fugados. O sea, había los misquitos, los indígenas que estaban hacia el sur, hacia Honduras, que tenían estos pueblos originales. Los misquitos fueron un elemento, digamos, muy fuerte que tenían toda esta zona para apoyar las incursiones hacia el norte. Y había indígenas mayas fugados. O sea, toda esta zona, lo padre es, toda esta zona se mantuvo poblada antes de incluso llegar los españoles, y fue como una zona donde la gente que no quería estar bajo el control español huía. Y parte de la chamba de la gente de Bacalar era de vigilar, tanto que no se metían los ingleses como controlar a estas poblaciones que no se querían someter. Muchos llegaron a acuerdos, había todo tipo yo le decía a todo el mundo, es como Casablanca en la época de los nazis, ¿no? O sea, aquí venía todo el mundo y aquí pues te dejaban existir porque pues tampoco la corona española mandaba gente, no tenían lana. El rey se la pasaba haciendo la guerra con todo el mundo ahí en Europa y no tenían lana. Tenían que vender los puestos públicos, por eso tenía uno que pagar una lana por ser gobernador o una cosa por el estilo, porque el rey necesitaba el dinero. A pesar de todo el oro que sacaron y todo lo demás, se lo gastaron en palacios y los mal administraron. Y los reyes españoles se la pasaban haciendo la guerra a todo el mundo. Y entonces pues no les alcanzaba la lana, por más oro que sacaran y todo lo demás, no les alcanzaba el dinero. Y mucho menos les alcanzaba. Las piratas, las incursiones de piratas españoles se incrementaron de los piratas de todos lados,
se incrementaron porque la corona española ya no tenía para pagar a la armada, a la famosa armada española, tuvieron que retirarla por ahí de siglo XVI, XVII, porque ya no tenía lana. Entonces empezaron a encargar a las provincias que se encargaran de vigilar sus propias áreas, ¿no? Y pues ahí chino libre. Entonces sí, eran así como pueblos libres, era gente que se metía, era gente rebelde y eran contrabandistas de madera. Y además también contrabandeaban caoba, cedro, maderas preciosas que también empezaban a ponerse de moda en Europa y era muy buen negocio. Este es un mapa del gobierno digamos, eso lo hizo Humboldt. Humboldt, el famoso cartógrafo, vino por invitación de la corona española, todavía estaba México en la corona española, hizo una cartografía de México. Pero volvemos a lo mismo, la bronca que teníamos es que pues no había mucho que cartografiar en la península de Yucatán, así que cuando ves el detalle, sabes aquí poblaciones y todo en todo el país, y luego ves la península de Yucatán y nada más decían así, Mérida, Valladolid, Campeche, despoblado, o sea, todo y Bacalar, aquí aparecía el puntito, ¿no? Entonces, una cosa que se dieron cuenta, sobre todo los cartógrafos, ese es un mapa de 1814, hecho todavía en ese inter de que México se hizo independiente y no. Y si te fijas en la parte de arriba dice despoblados, todo eso estaba despoblado. Esta es la parte donde estaba Bacalar, aquí abajo, aquí está Bacalar. Esta es la parte de Río Hondo y esta es la bahía de Chetumal. Y todo eso permanecía despoblado. Había algunas poblaciones y todo lo demás. En 1814 se hizo este plano y empezaba a aproximarse un poco más. Hay una cosa que también me puse a investigar y es, bueno, ¿quién hacía los planos? ¿Quién hacía los mapitas estos porque si te fijas tienen hasta profundidades en la parte del agua? Aquí yo veía números y esos números ¿qué son? Son brazos, era profundidad, para ver qué tanto podían navegar aquí los barcos. Y resulta que desde siempre hubo un grupo de cartógrafos, casi todos eran militares, de cartógrafos que se dedicaban, que viajaban con los barcos, es dibujante ingeniero que le llamaban, que se dedicaba a cartografiar, a hacer un levantamiento de todos los territorios que iban agregándose, ¿no? Este es un mapa que también encontré, este es nuevo, pero es igual de la Universidad de Texas. Es para que nos demos una idea de cómo estaba conformada la México en la época del virreinato. La división de la República, perdón, eso fue en 1824, no en el virreinato, en 1824, y en 1824 Yucatán, si se fijan acá, era una sola provincia, así grandotota. Y ya habíamos, digamos, ya estaba la Confederación de Centroamérica, ya México ya no tenía esa parte, aún teníamos el territorio de Nuevo México, que era esta parte grandotota, estaba Coahuila y Texas, aquí en esta parte de abajo, y pues eso ya lo mandó a hacer el gobierno, digamos, mexicano, pero si te fijas, todo es en inglés. O sea, y esa información es de la Universidad de Texas. Luego tenemos, este es un plano que sí mandó a hacer el gobierno mexicano en 1863, dice publicado en 1867, y aquí ya viene todo eso, pero volvemos a lo mismo. Esa parte de Quintana Roo, que es esta parte, digamos, si se fijan aquí, medio borroso, también no tiene ningún tipo de información geográfica, tiene apenas algunas poblaciones, etcétera. Ya había poblaciones. Acuérdense que en esta época, ya en 1867, ya teníamos aquí en esta zona la guerra de castas. Ya se había desplazado toda la población de fuera, o ya se les había matado. Y pues ya, eso es lo que quedaba, ¿no? Tampoco estaba representado la población de Isla Mujeres, que esa también es muy longeva. No, bueno, aquí me equivoqué, esa es de 1814. A ver, me regreso. No, sí, y no estaba Isla Mujeres, no había poblaciones de diversos índoles, aparecía como despoblado. Este es de 1814, aquí me equivoqué, no es de 1884. Ese es un plano hecho por los ingleses también, que en esta parte de arriba, lo vamos a ver, aquí está, aparece aquí, esta es la parte donde debería estar Chetumal, aún no aparecía, esa es la zona de Río Hondo. Esta laguna tiene un nombre, no recuerdo muy bien el nombre de la laguna, y aparecen esto es lo que viene siendo estero de Chac, Chetumal, y le llamaban la isla de Chetumal porque todo esto había ríos. De hecho, cuando revisas las fotografías de satélite, puedes ver las cicatrices de dónde estaba alrededor de Chetumal. Estos son planos, ellos empezaron a hacer su cartografía en 1819. En 1819 Belice empezó su cartografía y aquí ya aparece la colita de la laguna de Bacalar, algunas zonas igual acá arriba,
y lo que vendría siendo toda la parte de las islas, ¿no? Esto es el mapa de, digamos, de cómo estaba conformado toda esta zona del virreinato español. Esa es la parte que les quería mostrar. Y esta parte, aquí ves la intendencia de Mérida. De ahí vienen todos los conflictos de límites entre Campeche y Quintana Roo. Era una sola provincia. Toda esta zona era una sola provincia, que es un mapa de cómo estuvo conformado todos estos años antes de que ya fuera completamente eliminado. Y aquí estaba el virreinato español, y aquí está la audiencia de Guatemala. Sí, la audiencia de Guatemala aún está unida con México, pertenecía al virreinato español, aunque ya era otra provincia, y aquí estaba el gobierno de Nueva California, de Nuevo México, la provincia de Texas, la intendencia de Arizpe, la intendencia de Durango. Yo me pregunté cómo se llamaban todas esas zonas cuando estaban en la época de la colonia española. Y aquí vienen todas las intendencias y lo demás. En 1786 empezaron las intendencias. Tenía nombre de provincia durante la colonia española, y luego vino otro rey en España, un francés, un Borbón, y empezaron a decir, no, pues ahora vamos a reformar todo. De ahí derivó la guerra de independencia de México, cuando a los criollos españoles que estaban en México ya no les pareció, porque el rey Borbón, Carlos IV, Carlos IV, dijo, no, es que ahora tienen que tener más derechos los indígenas, todas las tierras que no están repartidas, repártanselas, ya no los pueden obligar a que compren en las tiendas de raya, ya no. Y dijeron los criollos, no, queremos la independencia porque no nos pueden obligar. ¿Y qué creen? Nos independizamos de España porque querían darle derechos a los indígenas, y los criollos españoles y los españoles no les pareció. La guerra, de hecho, de independencia debería llamarse la guerra de los criollos, porque fueron los criollos, todos eran criollos excepto Morelos, todos. El padre Hidalgo y todos ellos eran criollos con muchos privilegios que no querían perderlos por las reformas borbónicas. ¿Cómo ves? Me mintieron todos estos años. Ay, sí, pobrecitos. Y entonces, sí, en 1858 ya, los cartógrafos ingleses hicieron un trabajo magnífico en cartografiar esta zona. De hecho, los mapas que he encontrado de esta zona son cartografiados por los de Honduras Británica, porque les interesaba, porque era la zona de tráfico, de flujo de comercio más cercano a esta parte, y a la colindancia. Si te fijas aquí en este recuadro, aquí está la laguna de Bacalar, aquí está la laguna de Mariscal, y aquí está Estero Chac, y había una laguna que se llama Dos Hermanos. Aquí está, digamos que por aquí está, todavía no aparece Chetumal aquí en esta zona, pero que bajaba hacia la parte de Santa Elena, y era una laguna bastante grande. Tú te preguntas, ¿dónde quedó esa laguna? Hay cicatrices de dónde quedó esa laguna. Entonces, esta es la zona donde está aquí Riondo, aquí está la bahía de Chetumal, se llamaba así en esa época, y aquí está, se llama estero de Siamil, y aquí está el estero de Chac. Estos todavía existen bastantes rastros y las zonas de escurrimientos. Luego, en 1884, se hizo otro plano de cómo estaban divididos las provincias y todas las zonas en la región. O sea, aquí está Valladolid, aquí está Tizimín, y nosotros pertenecíamos a la provincia de Peto, toda esta parte, ¿no? Que vino ya teníamos la división con Guatemala. Honduras Británica aún no tenía reconocimiento. Entonces, aquí estaba toda esta parte, y estaba esa zona, era Guatemala, no tenía aún los beliceños su zona. Todo se reconocía como si fuera parte de Guatemala, que de hecho Guatemala y Belice tienen pleitos también de límites y colindancias. Y así, entonces te vas revisando todo esto y vas dándote cuenta que dices, bueno, toda Chetumal no aparece en el 86, sigue siendo el estero de Chac, aquí hay unos planos medio borrosos, pero lo pasaban en limpio, afortunadamente, gracias a Dios. Y vas viendo cómo eran las épocas en 1886, cómo estaban los territorios, y ahí estábamos en plena guerra de castas. Estos son territorios ocupados por los indígenas de Chan Santa Cruz. Estos eran por indígenas Icaché y los de Santa Cruz, toda la zona de Corozal. Los pueblos que no estaban cartografiados, hay una cartografía de unos 20, 30 años antes, y que no aparecen se llama el mapa de Feber.
Feber fue un cartógrafo inglés igual, y hay muchos poblados que no levantó. Entonces aquí en esta cartografía aparecen, te dicen, es que los que están en rojo son los que originalmente estaban cartografiados, pero los negros, los que son puntos negros no estaban cartografiados, y hay toda una descripción de estas zonas. Si te fijas, había bastante poblados que no habían estado cartografiados, y esto fue durante la época de la ocupación de la guerra de castas. Y hay bastantes datos que tienen los ingleses de esta zona, ¿no? Y este es un mapa que hizo Miller. William Miller fue un cartógrafo en 1889 que fue el que relata, él va describiendo cómo estaban los caminos en la zona, qué poblaciones, y te fijas, hay un montón de poblados. Hay un montón de poblados desde Bacalar hasta lo que es Chan Santa Cruz, que era Carrillo Puerto, y más arriba, ¿no? Fíjate que luego vamos a hablar de los esclavos blancos. Cuando vino la guerra de castas, los pueblos originarios bien cabronados hicieron dos cosas. Primero mataron a todos los que encontraron, ¿no? Y fue parejo. O sea, no solamente mataron blancos, mataron negros, mataron todo lo que no fueran indígenas. Los mataron en todas las poblaciones, desde Valladolid hasta la zona. Y una cosa que me topo en estas narraciones de los cartógrafos ingleses, que por alguna razón eran los únicos que podían entrar, nadie más quería entrar. De hecho, cuenta Miller que él batalló mucho para convencer a dos negros de Belice, para venir a acompañarlo. No quería entrar la gente, tenía mucho miedo de correr la misma suerte que habían corrido todas las poblaciones. Y tú dices, bueno, ya habían pasado 30 años. Cuando Miller entra, ya habían pasado casi 70 años, no, 30, 40 años. 40 años del primer levantamiento de la guerra de castas, 31 años desde que se despobló Bacalar. Él va a dar a Bacalar, habla con los encargados ahí, porque había destacamentos en todos los pueblos, y le dan permiso de entrar él iba para Santa Cruz. No querían ir sus compañeros porque decían que era así como que dependía del estado de humor del comandante, acuérdate que tenían una estructura militar, ¿no? Y y que si le caías mal, pues te arrancaban la cabeza. Entonces él va contando en su camino cómo lo que fue encontrando, y cuando llega a Bacalar, hay un párrafo que me llamó la atención y te hace pensar, y es que dice que cuando, o sea, te empieza a decir, no, pues que Bacalar se ve que era un pueblo muy bonito, así, las calles, las casas y todo lo demás. Y luego dice, y en la iglesia hay un montón de huesos humanos por todas partes. Uno podría pensar que estaban enterrados aquí en la iglesia, pero no, porque están dispersos por todos lados, ¿no? Y en las capillas hay hasta huesos de las caderas. Y cuando le preguntas a los indígenas que están ahí vigilando, te dicen, no, pues es que la gente cuando en 1858 entraron un destacamento de 1,000 indígenas a tomar Bacalar, las 43 familias que estaban ahí corrieron a la iglesia a refugiarse, y ahí se los echaron. Y ahí quedaron los cuerpos. Nadie los recogió, nadie los enterró. Entonces, eso te pones a pensar, es que eso fue lo que pasó en todos los pueblos durante la guerra de castas. Entonces, el espectáculo debe haber sido horrible. O sea, espantoso, grotesco, y el trauma quedó. Pero luego Miller, cuando llega a Chan Santa Cruz, te habla de lo que encontró allá y todo lo demás, y dice que se fue hacia Muyil para seguir cartografiando, y habla de los esclavos blancos. Resulta que sí, la gente que no mataron durante la guerra de castas, hubo mucha gente que esclavizaron, mujeres sobre todo, las esclavizaron, y había muchas esclavas blancas y esclavos blancos viviendo en las comunidades indígenas que habían sido perdonados de alguna manera, ¿no? En la guerra de castas. Entonces, eso, yo he leído un montón de documentos de la guerra de castas y no lo he encontrado, ni he encontrado lo de los cadáveres, ni he encontrado lo de la... O sea, se habla mucho de este levantamiento, y sí, tenían razón de estar encanijados por tantos siglos de opresión y de cómo se desarrolló la historia en esa zona, pero también hay cosas que como que no les interesan investigar, y que yo creo que son relevantes porque te da una idea del alcance, ¿no? Y no es para Aquí menos tengo una cuando lees pregunta, otras Malú. historias sobre... Tengo una pregunta. El general Chan era el que Dime. estaba dirigiendo la parte militar de los mayas, ¿no? ¿Quién era el general de la corona? ¿A quién asignaron para que fuera a acabar con esta rebelión maya? No fue la corona española. Los últimos asentamientos controlados
se recuperaron por el gobierno mexicano y ya estábamos en la época de, digamos, de hecho, la guerra de castas no se dio durante la corona española, se dio durante el México independiente, fue en 1838. O sea, ya teníamos 20 años de ser independientes, pero hubo un fenómeno muy peculiar en Yucatán. O sea, ya estaba independizado, pero aquí dijeron no. Entonces el lugar, ya no había encomenderos españoles, los cambiaron por hacendados. Y había muchísimas injusticias y había muchísimas cosas horribles que pasaban en las haciendas. Y el gobierno mexicano pues estaba muy ocupado allá con sus revoluciones y bueno, con sus guerra y retomando el gobierno y como siempre, no nos pelaron. Los yucatecos se medio rebelaron. De hecho, hay documentos sobre todo de los yucatecos. Ya no eran los españoles, ya eran los yucatecos. Ellos se sentían independientes porque siempre se sintieron como menos. Y para ayudarse a controlar la rebelión, contrataron mercenarios gringos, mercenarios americanos. Y esos canijos empezaron a hacer tráfico de esclavos mayas hacia Cuba. Entonces, es un check. Luego lo vamos a platicar porque si no nos vamos a desviar. Pero sí hubo una serie de injusticias muy gruesas. Ya era una historia de muchos siglos de estar sufriendo abusos, porque hay que entender que en Yucatán no había oro ni plata ni nada de eso. O sea, sí es cierto que había madera, sí había palo de tinte, pero los españoles dijeron, o sea, los españoles que llegaron a México dijeron, nosotros no vamos a trabajar. Ellos no eran realeza, pero vinieron a establecer su especie de nobleza y su sistema de criterios de orgullo y honor y cosas así, no iban a trabajar. Entonces se empezaron a venir a América a gobernar. O sea, ellos les pagaban por gobernar. Ellos compraban sus venalidades, que eran sus puestos públicos, para poder recibir una lana, y cuando reciben esa lana, o sea, el pueblo, o sea, no crees que el rey les pagaba toda la lana, el dinero se lo sacaban a los indígenas. Entonces los indígenas tuvieron que sufrir muchísimos abusos durante siglos de estar pagando, esclavizados, era un tipo de esclavitud. Y lo extraño, lo curioso es que las ordenanzas españolas prohibían maltratar a los indígenas, porque no era una esclavización. Como el Papa les dio la bula para que repartieran la fe por toda a estos pobres almas que estaban lejos de la gracia de Dios, de su Dios, les dijo, no, pues no los van a esclavizar, porque son como niños. O sea, es que hay que enseñarles y hay que educarlos. Entonces, los comenderos van a agarrar 2, 3 pueblos y los indígenas, pues ellos van a trabajar y los van a mantener, porque la chamba del encomendero es ver que vayan por el camino de Dios y que hagan todas las cosas decentes que nosotros los europeos hacemos, ¿no? Y ¿sabes cuál es el problema? El problema es que se les quedó la maña. O sea, muchos quieren seguir viviendo el erario público. No sé si cualquier parecido con la realidad, pero esa gente pagaba muchísimo dinero por un puesto público, porque su idea era venir a América y recuperar su inversión. Entonces los puestos públicos se pagaban, no se veían como una labor de trabajo a favor del pueblo. O sea, no era una chamba, era una inversión. Entonces se nos ha quedado la costumbre. Cuando tú empiezas a leer sobre la corrupción en la época, dices, no ha cambiado nada. O sea, la gente sigue viendo los puestos públicos como un privilegio por el que pagan y por el que tienen que recibir un beneficio económico, y se olvidan que la función pública es una cuestión de servicio. Pero viene de toda esta herencia cultural de la corona española. Y es bien interesante. O sea, hay muchos artículos sobre la corrupción en esa época, y cuando lo lees dices, es la misma cosa. O sea, Así es, Malú. Tenemos, ¿Ya terminando? estamos ya terminando, estamos llegando a la recta final, porque este tema creo que nos da para 3 o 4 programas. Hombre, no hemos empezado a hablar con todas las broncas. Híjole. Digo, todos los Vamos a hacer ya una conclusión y es el final. último. La conclusión es que toda esta zona de lo que podemos llamar en la época de la colonia española fue la montaña. La época de la montaña es una zona muy poco conocida, muy poco cartografiada, y que, digamos, se ha mantenido. Seguimos teniendo los mismos problemas de estar en la colita del país, y siempre fue una zona muy complicada en términos fisiográficos. O sea, es una zona de pantano, de bajos y lo demás, pero es una zona que tiene muchísimas bellezas y muchísima potencial.
y que tenemos que empezar a conocer. La idea de estos programas es que conozcamos toda esta zona para ver cómo en un momento dado las lecciones del pasado nos pueden ayudar a entender cómo planificar el futuro en esta región para que no nos la acabemos. Porque todo en el pasado hay muchísimas lecciones que nos van a servir bastante. Pues muchísimas gracias, investigadora, escritora Malú Villarreal Sonora. Esta es la primera parte de historias de la historia de Bacalar. Vamos a seguir con esto el próximo martes, ¿qué te parece? Martes. El próximo martes en punto de las 12 del día. Agradecemos la presencia de Irma Rosa Ruiz Arias, que dice buenos días, saludos desde Chiapas. Pues muchísimas gracias por habernos sintonizado desde allá. No se olvide darnos a conocer a todo mundo de que estamos aquí transmitiendo a cargo de Radio Cultural Bahía, un espacio de diversión, cultura y entretenimiento. Hoy el espacio de la investigadora Malú Villarreal Sonora se llamó Historias de la Historia de Bacalar. La próxima semana, entonces, segunda parte, Malú. Segunda parte, ya vamos a empezar a hablar de casos específicos que les va a encantar. Yo creo que sí, porque mucha de esta historia, sobre todo lo que le llamas la montaña, que todo el mundo le dice la montaña, ¿de cuánta elevación estamos hablando? No, le llamaban no hay elevación. La montaña era una región que estaba, digamos, de lo que sería a mitad de camino entre Valladolid y la zona antes de río Belice, de río Gualish. Toda esa zona le llamaban la montaña. No porque hubiera montaña, sino porque era tan escabroso entrar que la gente así le llamaba la montaña. Y así se le quedó durante el virreinato, la montaña. Perfecto, pues muchísimas gracias a todo el mundo que nos ha estado sintonizando. Es un compromiso la próxima semana. Estamos aquí. Les agradecemos. Gracias. Hasta luego. Muy buena tarde. Hasta luego.